Desde el pasado septiembre he tenido el privilegio de ser el profesor de un taller de radio/podcast en la localidad donde vivo y ha sido un verdadero placer. Dejadme que os cuente. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola a todas las personas apasionadas de conocer y descubrir el cómo y el porqué de los podcasts. ¿Qué mejor que hacerlo al otro lado del micrófono? O sea, con un metapodcast como es esto que estás escuchando. Esto es Al otro lado del micrófono, yo soy Jorge Marín y cada día, en apenas 10 minutitos, te traigo una recomendación, una herramienta, un evento o una experiencia personal que tenga que ver con el podcasting que me rodea. Hoy quiero hablaros de un taller que he estado impartiendo desde principios de septiembre en el Colegio de Educación Infantil Leonardo da Vinci de la localidad de Móstoles, aquí en Parque Coimbra. Antes de comenzar a relataros cómo ha sido esta experiencia, quiero dar las gracias a Carlos, el compañero de Una de Cada Podcast, por llamarme el pasado mes de julio. Y yo pensaba que, pues me llamaba pues para preguntar qué tal o no sé, algo quería, ¿no? Lógicamente, pero no me imaginaba que me iba a proponer impartir un curso, un taller de podcast en un colegio. Cuando me empezó a contar que me había estado escuchando en el podcast, que había decidido lanzarme con la productora y que había pensado en mí para impartir este taller, la verdad que me quedé un poco en shock. No porque no me viera capaz, sino porque además me pilló en plenas vacaciones para preparar esto con bastante tiempo y fue una experiencia, me alegró el día, la semana, el mes y bueno, ahora ya se ha acabado y a todo lo pasado pues ha estado guay la experiencia, ¿no? Pero reconozco que me hizo mucha ilusión cuando me llamó, me lo contó y me dijo, piénsatelo. Digo, no me lo pienso. Ya, sí, acepto. ¿Cuándo empezamos? No, espérate, Jorge, hay que esperar a que empiece el nuevo curso escolar y ya le vamos dando forma. Venga, vale. Esto fue en pleno julio. Y fue, un placer que hayan contado conmigo. Quiero dar las gracias también a Robots in Action, la empresa que se ha encargado de coordinar el curso. Y la verdad que me ha servido a mí también para aprender un poquito más sobre el podcasting y cómo verlo a través de unos ojos que quizás no están tan acostumbrados como lo estamos pues, los oyentes un poquito más hardcore o los creadores de podcast que ya llevamos años y años y años, productores de podcast que estamos todo el día haciendo podcast y que lo vemos todo muy sencillo, pero claro, cuando lo tenemos que bajar esto a tierra, cuando tenemos que hablar, digamos, con alguien que pues como les pasaba, ¿no? A muchos de los alumnos de este curso estaban pensando en un taller de radio y cuando yo lo primero que les dije que no iba a ser un taller de radio porque ellos no tenían antena de radio en su centro. El curso está pensado para profesores, ojo, no para alumnos de este centro. Se convirtieron en alumnos para recibir este curso, pero era el profesorado de este colegio, el personal docente, quería decir, de este colegio el que iba a recibir este taller. Y oye, cuando lógicamente, pues les tuve que explicar que ellos no iban a hacer radio porque eso no se iba a emitir por radiofrecuencia de ninguna de las formas, sino que lo que iban a hacer son podcasts, programas encapsulados de audio para internet. Pues claro, ahí ya fue, vale, pero ¿qué es eso de los podcasts? Y poco a poco, a lo largo de las clases, pues les tuve que ir explicando pues cómo se hacía un podcast, cómo preparar un guión, cómo grabar con la Zoom PodTrack que se han comprado para el curso, cómo podían aplicarlo ellos y ellas en sus distintas materias del colegio. Había gente que, pues, quizás no estaba tan dicha en los aspectos técnicos, otros estaban, digamos, más sueltos en los aspectos comunicativos a la hora de ponerse frente a un micrófono, pero a otros a lo mejor les gustaba más la parte técnica. Claro, había que buscar un punto intermedio, había algunos más avanzados en el aspecto informático. ¡Uy! ¡Qué golpeo esto! En el aspecto informático que querían, digamos, recibir algunas clases de edición de audio y yo les tenía que decir, pero primero para aprender a editar audio vamos a grabarlo y para grabarlo vamos a prepararlo y para prepararlo pues vamos a saber lo que vamos a hacer y con quién nos vamos a sentar y dividir. Fueron 10 lecciones, 10 clases repasando pues un poquito todo el proceso de producción técnica de un podcast adaptado lógicamente a las necesidades de un colegio y lo primero pues fue a ver ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué podemos aprovechar con los podcasts para todo lo que van a hacer vuestros alumnos? Y la verdad que me ha sorprendido mucho
cómo han quedado. Al final hemos hecho prácticas y demás, han grabado sus propios programas de radio, bueno, radio/podcast, divididos por grupos, y cuando lo grabamos y luego lo escuché con ellos, pues para darles algunos tips y darles algunos consejos, les felicité porque lo han hecho muy bien en apenas... Bueno, experiencia frente al micrófono algunos tenían un poquito, ¿no? Porque habían participado en alguna radio y demás, pero era para muchos de ellos y ellas era su primera vez. Para todos o casi todos era la primera vez que toqueteaban una mesa de mezclas o una interfaz de audio. La primera vez que se formaban grupos, lógicamente entre ellos se conocían, pero no se conocían como para grabar un podcast por muy cortito que fuera. Y todo eso lo teníamos que ir haciendo sobre la marcha. Y cuando se fueron sentando los diferentes grupos, fueron grabando los diferentes podcasts y salieron nuevas ideas, como bueno, pues un podcast de humor, otro informativo, un magazine, uno con una temática definida. Poco a poco todos eran conversacionales, ¿no? Que es la opción que más personas te permite para que participen todos, para que al menos todos tengan algo que hacer. Pues salieron cosas muy curiosas, la verdad, y esto es algo que yo siempre pido cuando os traigo algún ejemplo de algún taller de podcast o alguna academia que hace podcast o se imparte algún curso, tal, que me deis los podcasts de los alumnos, y en este caso lo he vivido de primera mano porque estaba yo incluso allí grabando con ellos. Y hoy ha sido una experiencia muy positiva, ya digo, porque me ha hecho bajar a tierra y ponerme, digamos, a la altura de alguien que quizás no conoce tanto este mundillo donde estamos metidos tan a fondo algunos de nosotros, donde ya sabemos perfectamente que si lo que es un feed, que esta plataforma realoja pero te cuenta las estadísticas de otra manera, no sé. Claro, cuando le hablas de estas cosas a alguien que acaba de aprender lo que es un podcast prácticamente, pues te toca, te toca bajar a tierra, ¿no? y explicarlo para el común de los mortales. Y cuando voy a contar un par de anécdotas curiosas, además fueron las dos el mismo día, el último día que estuve allí, porque luego ha habido un par de lecciones online que aproveché para hacer, digamos, videotutoriales, porque tenían la pantalla, en el caso de las clases presenciales, la pantalla estaba bastante alejada y si tenía que dar bastantes detalles de edición de audio me iba a costar, entonces dejé las dos últimas clases para hacer un pequeño taller de Audacity para edición y montaje de audio. El caso es que la última vez que estuve por allí y me despedía, la coordinadora, la jefa de estudio, si no me equivoco que es, me presentó el canal de iVoox, donde habían ya subido algunas pruebas de los alumnos que habían realizado el personal docente con ellos y ya habían creado su canal de iVoox. Y cuando me enseñó la aplicación para mostrarme el canal y cómo había quedado, ¿no? Y habían ya puesto su portada, su descripción, si no sé qué, bueno, en fin, todo lo que hay que hacer para montar un canal de podcast. Al abrir la aplicación le salía como los últimos episodios escuchados a micro descubierto, el podcast de Sigor Vallejo, que estuvo en la Esponda de Madrid del pasado septiembre, si no me equivoco. Y le pregunté, anda, mira, ¿has escuchado este podcast? Y me dijo, sí, me ha gustado mucho las entrevistas que hace este chico. Y yo, este chico es amigo mío. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Como un podcast grabado en Euskadi, que yo conocía desde Madrid, fue desde Euskadi a Madrid y volvió, y encontré a una oyente de Sigor, ¿no? Y se lo comenté y le hizo mucha ilusión a él y guay. Y luego, por otro lado, al terminar la primera clase, yo les expliqué un poco mi experiencia en el podcasting y todo lo que me ha cambiado la vida, y comentaba que yo había aprendido a correr, había aprendido a practicar el deporte de correr, que es distinto, y que había corrido una media maratón gracias a los podcasts, y una de las profesoras me preguntaba, ¿no?, que ella también corría y que qué podcast escuchaba sobre running, y le comenté un par de ellos, Corriendo en Nueva York y Tirada Larga, y me comentaba que ella conocía al presentador de Tirada Larga, a Contador de Kilómetros, por su faceta de speaker de carreras. Él es uno de los presentadores más conocidos, de hecho es el speaker de la Media Maratón de Madrid, de la Rock and Roll Madrid, y ella le conocía por ser precisamente el presentador, ¿no?, de esta maratón o media maratón, y no sabía que grababa un podcast. Entonces, pues a ver si te conviertes en oyente suyo y le escuchas sus aventurillas en el podcast, que también tiene muchas que contar porque corre muchas carreras. Bueno, experiencias aparte, ¿no? Estos son dos tonterías que como oyente de podcast me hace mucha ilusión compartir esta afición con otras personas y ver que conoces a gente que están escuchando esas otras personas. Quién sabe,
si alguno de ellos se ha hecho oyente del otro lado del micrófono y me está escuchando ahora mismo. Si es así, mándale un saludo a todos tus compañeros y diles que se escuchen este episodio. Dale las gracias a todos tus compañeros del claustro de profesores porque ha sido una experiencia muy gratificante para mí. Es la primera vez que doy un curso así tan largo, tan longevo, de 10 clases. He dado algún taller así express de 1 horita o alguna charla, pero no un taller de 10 semanas, teniéndome que preparar un poco pues un temario, distintas clases y con dudas, con respuestas, con clases prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y oye, ojalá sea el primero de muchos, porque me ha gustado mucho, ya digo. Sobre todo, acompañar en el proceso de aprendizaje a todas estas personas, ver cómo al final han sabido grabar sus propios podcasts, han ido mejorando a lo largo de las clases, que incluso les surgen ideas, que incluso te plantean dudas, que te hablan, pues no sé qué si de monetización, de accesibilidad, de sus propios consumos como oyentes de podcast. No sé, la verdad que para alguien tan amante del metapodcasting como soy yo, como productor de podcast, también me hace mucha ilusión hablar de podcasting con cualquier persona y siendo yo el profesor allí, pues claro, lógicamente siempre se te acercaba alguien y te comentaba y te preguntaba y no sé, una experiencia muy gratificante que ya digo que espero que no sea la última porque me ha gustado mucho. Incluso les dije que oye, que si querían repetir en alguna ocasión que me llamaran sin dudar, más que nada porque los tengo aquí muy cerquita de casa, que esto fue otra cosa cuando me llamó Carlos para ofrecérmelo del curso y me dijo, no sé si te vendrá muy bien porque está en Móstoles. Y yo, si me viene bien, me viene fenomenal, si yo vivo en Móstoles. Así que fue una grata coincidencia también y un placer de verdad. No tengo otra cosa que decir, que ha sido toda una experiencia muy gratificante. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.